Bueno, gracias por venir. Buenas noches. Bendiciones. El tema de hoy es cómo discernir la voluntad de Dios. Es parte de una sección que hemos establecido que se llama Crecimiento Espiritual y Carácter del Reino. En la primera parte, como introducción, vamos a decir que discernir la voluntad de Dios es uno de los anhelos más profundos que nosotros tenemos cuando decidimos caminar con Cristo. Queremos saber qué quiere Él para nuestra vida. Queremos evitar caminos equivocados que nos dañan y queremos avanzar hacia un carácter que refleje su reino. Pero muchas veces nos sentimos confundidos o saturados por tantas voces, nuestras emociones, la cultura, el miedo, las opiniones de otros y a veces incluso el enemigo. Por eso necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios con claridad. La Biblia nos enseña que Dios sí habla, sí guía y sí revela su voluntad, pero demanda un corazón dispuesto y una vida alineada al carácter del reino. Esta primera parte tiene el propósito de ayudarnos a entender cómo Dios nos habla, cómo se forma el discernimiento y cómo crecemos espiritualmente para conocer su voluntad. Entonces vamos a hablar de Dios sí desea revelarnos su voluntad, pero tenemos que entender cómo Él quiere hacerlo y qué dice su palabra. En Romanos 12:2 encontramos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es comprobable, podemos identificarla. Esto significa que no es un misterio escondido, sino un camino accesible cuando nuestra mente es renovada por el Espíritu Santo. Y ya sabemos que para que el Espíritu Santo more en nosotros, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que dar ese primer paso de fe para que Dios pueda obrar en nosotros. También aprendemos que discernir la voluntad de Dios no comienza con emociones, sino con transformación interior. Cuando nosotros permitimos que Cristo renueve nuestra manera de pensar, dejamos de tomar decisiones desde el miedo, la presión, el impulso o incluso el orgullo. O sea, no depende de una reacción humana, sino de una reacción espiritual, de algo que viene dentro de nosotros. Y empezamos a caminar en un nivel de claridad espiritual donde el corazón se alinea al corazón del Padre. Quiere decir que nosotros necesitamos estar junto a nuestro Padre. No podemos estar separados y para eso nuestro espíritu es el que tiene que hacer esa conexión con el Señor. El primer paso para discernir la voluntad de Dios es conocer su carácter. En Salmo 25:9 encontramos: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios se compromete a guiar a quienes tienen un corazón humilde y enseñable. ¿Humilde ante qué? Humilde significa renunciar primero a la carne y establecernos nosotros en el Espíritu del Señor. La humildad es la puerta del discernimiento espiritual. Nosotros discernimos la voluntad de Dios cuando dejamos de exigirle respuestas rápidas y comenzamos a caminar como hijos que confían en que Él guía cada paso, porque las exigencias son carnales, las exigencias son una necesidad inmediata de algo. Y si Dios nos está diciendo que tenemos que morir primero para acercarnos a Él, ¿qué le vamos a exigir? ¿Qué le exige una persona que está a punto de irse de este mundo a Dios para su vida terrenal? Es lo mismo que Dios nos está pidiendo, que primero lo miremos a Él antes siquiera de pensar hacer cualquier cosa en este mundo. Entonces, el discernimiento no nace de la ansiedad, nace de la mansedumbre. Por eso Dios enseña a los mansos, no a los altivos. Cuando nosotros adoptamos el carácter del reino, humildad, mansedumbre y obediencia, la voz de Dios se hace más clara y la confusión se disipa, porque le permitimos entrar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que nosotros podamos obrar para su gloria y para su honra, y que todos los milagros que Él pueda obrar para nosotros y a través de nosotros sean para lo mismo, para su gloria y para su honra. 3. Dios revela su voluntad a través de su palabra.
En Salmo 119, 105 encontramos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios no solo inspira, sino que ilumina. Ella desenmascara motivaciones ocultas, revela lo que es correcto y fortalece lo que es débil en nosotros. Muchos cristianos desean escuchar a Dios, pero no visitan la Biblia con constancia. Sin la palabra, cualquier emoción fuerte puede parecer dirección divina, porque nosotros pensamos que nosotros somos correctos, que estamos haciendo las cosas bien, que podemos reprender a una persona porque se portó mal, y ya ese momento en el que estamos actuando con ese odio, ¿no? con esa motivación carnal, estamos renunciando al Señor. Y esto es para todos, porque a veces nos podemos sentir justicieros en la carne y no estamos actuando como Dios quisiera, que es con amor. Sin la palabra, cualquier emoción, como decíamos, puede parecer dirección divina. La Escritura nos ancla para no confundirnos, y a medida que nosotros la meditamos, Dios la usa para corregir nuestra ruta, confirmar decisiones y advertirnos de peligros espirituales. Una Biblia abierta es una vida dirigida. Y esos peligros espirituales están porque existe el diablo y sus demonios, que están siempre buscando cambiar los ambientes que nosotros creamos para Dios, ya sea nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra casa. Buscan infiltrarse, buscan meterse a través de personas, a través de hechos, de circunstancias. Y nosotros siempre tenemos que estar dispuestos no solamente a actuar con humildad, sino que en esa humildad también entrar en batalla, porque esa batalla se hace con Dios, no la hacemos solos. Discernir la voluntad de Dios implica escuchar la voz del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es nuestro guía por excelencia. Él no solo habla, sino que guía, empuja, consuela, corrige y redirecciona. Todos nosotros, como hijos de Dios, podemos escuchar su voz en el interior, una convicción que no nace del deseo humano, una paz que supera el análisis o una alerta espiritual que nos detiene antes de fallar. O sea que Él siempre está ahí, a pesar de que nosotros nos volvamos carnales de pronto, Él está ahí y nos está guiando y nos puede dar esa chispa, ese momento que nos diga: ¿qué estoy haciendo? Esto no es de Dios, pero espera, ¿por qué me distraje? Entonces buscamos en su palabra, ¿qué me está queriendo decir? Siempre Dios está presentando ante nosotros. Aprender a discernir su voz requiere práctica, silencio interior y rendición. La voluntad de Dios no se escucha en un corazón ruidoso, se escucha en un corazón dispuesto. Y para terminar esta primera parte, la voluntad de Dios siempre refleja su carácter y nunca contradice su palabra. En Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este versículo es un filtro para saber si algo viene de Dios. La voluntad de Dios siempre produce pureza, paz, misericordia y frutos de justicia. Si lo que sentimos nos lleva a ansiedad, orgullo, pleito, doblez o confusión, no viene del Señor, por más que nos creamos justicieros. La sabiduría del cielo produce claridad. La sabiduría humana produce tormento. Aprendemos que discernir la voluntad de Dios no es solo saber qué hacer, es reconocer si lo que sentimos proviene del Espíritu o de nuestra carne, porque aprendemos a diferenciar y podemos tomar como referencia el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que va más allá de una emoción. Tu reacción puede ser llorar, rendirte al piso y arrodillarte, o simplemente estar estático, pero sentir el cambio en tu corazón de lo que Dios ha hecho, y de pronto ves la vida como es y entiendes que es una batalla, pero tú tienes al Señor y puedes caminar en ese yugo que es de ligera carga. Entonces
A partir de ahí, tú te puedes dar cuenta cuando estás actuando, qué está pasando. Y si uno mantiene su lectura de la Biblia y uno mantiene escucha de prédicas que sean bíblicas, en donde siempre uno esté escuchando la Biblia, Dios te va a hablar, Dios te va a dejar guiar, Dios te va a dar ese punto de ancla para que tú puedas cambiar de rumbo cuando estemos equivocados. Cuando aplicamos este filtro, muchas decisiones antes confusas se vuelven evidentes. Bueno, vamos a terminar esta primera parte con una oración. Amado Padre, te damos gracias porque tu voluntad no es un misterio inaccesible. Es un camino de luz en el que tú nos guías con amor. Hoy reconocemos que necesitamos aprender a oír tu voz con mayor sensibilidad y humildad. Te pedimos, Señor, que renueves nuestra mente para discernir todo lo que viene de ti. Señor Jesús, limpia nuestro corazón de todo ruido, de toda ansiedad o confusión. Queremos caminar, Padre Santo, en un nivel de madurez donde tus impulsos sean más fuertes que nuestras emociones. Señor, ayúdanos a someternos a tu palabra, a obedecer lo que tú nos muestres, aunque a veces sea difícil para nosotros. Padre Santo, guía cada decisión que tomemos. Haznos sensibles a tus susurros. Deténnos cuando sea necesario y empújanos con tu valentía cuando tú nos llames a avanzar. Queremos vivir atentos a tu dirección. Señor, cúbrenos con tu paz, esa paz que guarda nuestra mente y nos sostiene cuando no entendemos todo de inmediato. Queremos, Señor, descansar en tu fidelidad, sabiendo que tú nunca te equivocas y nunca llegas tarde. Te dedicamos, Señor, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros pasos y nuestros planes. Establece tu voluntad en todo lo que somos y permítenos caminar siempre de tu mano. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y ahora, para la segunda parte, nos va a acompañar Sandra. Buenas noches a todos. Como estaba comentando Arturo, Dios confirma su voluntad. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Y ahora empezamos con Dios confirma su voluntad por medio de la paz y el fruto. En Colosenses 3:15 tenemos, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Dice que la paz gobierne en nuestro corazón. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, acá está hablando Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz es uno de los métodos más firmes mediante los cuales Dios nos confirma su voluntad. No es una paz emocional ni superficial, sino una seguridad profunda que permanece incluso en medio de la incertidumbre. Como dice, en el mundo tendréis aflicción. No nos dice, va a ser un mundo perfecto, si agarras mi pacto ya vamos a vivir en el... No, dice, tendréis aflicción. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Dice, en mí tienes paz. No dice, en nuestra economía tendremos paz. No dice, en nuestro trabajo tendremos paz. En mí está hablando Jesús, en Dios, en Jesús, en Cristo tendremos paz. Ahí tiene que estar nuestro enfoque realmente. Cuando Dios está en una decisión, vamos a sentir siempre claridad interna, aunque el camino no lo veamos. Esto es vivir en fe. No es que primero tenemos que ver y luego creer. Nosotros es tener fe sin ver. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú no lo ves, pero sabes que Dios te prometió tal cosa. Dios te habló, lo escuchaste. Entonces tienes la certeza que Dios cumple su palabra. Entonces tienes esa fe, porque Dios cuando habla, Él dice, hágase la luz se hizo. Si tú escuchaste en oración la voz de Dios, que Dios te dijo algo,
Tú tienes que tener esa fe. Tú vas a tener esa fe porque no va a caber esa duda. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que cree en que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, porque yo voy al Padre. Nuevamente Jesús hablando. Dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, porque él va al Padre. Entonces nosotros debemos de creer, no en limitarnos, porque él nos ha dicho que lo que él haga, nosotros también lo vamos a poder hacer. Hay que pedirle, por medio de él se van a hacer. Cuando no es la voluntad de Dios, sentimos siempre una inquietud espiritual, porque no estamos andando en lo correcto. La paz nos guía y va a ser como un semáforo espiritual. Esa paz nos va a guiar si estamos haciendo lo correcto, si estamos en la palabra de Dios, si estamos creyendo en fe, esa fe que vamos a sentir una paz, aunque lo que estemos viviendo en el día sea distinto, si nosotros tenemos esa palabra que Dios nos da, nosotros lo atesoramos en nuestro corazón y vamos a sentir esa paz. Diga lo que digan, crea lo que crean los seres humanos, nosotros tenemos que atesorar esa paz. ¿Y cómo vamos a seguir atesorándolo? Escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser nuestro alimento para creer en Cristo, para creer en Jesús, para creer el poder de Dios, porque el poder de Dios no tiene límites. ¿Y cómo vamos a alimentar nuestra mente, nuestro espíritu? Escuchando la palabra de Dios. Ustedes, si retroceden y piensan en algún tiempo cuando han tenido un conflicto en su vida y salieron y tuvieron un milagro y salieron airosos, ¿qué característica había ahí? Ahí no se arrodillaban más, no se levantaban en la madrugada a pedirle a Dios, o en todo momento tenían la oración constante o los audífonos o escuchando la prédica y escuchando la palabra y abriendo la Biblia y aprendiéndose el Salmo. Ahí sí, estuvimos 24/7 llamando a Dios, creyendo a Dios, alimentándonos con la palabra, haciendo ayuno y oración. Así es como vamos a tener esa paz, apoyándonos no en las otras opiniones del mundo, sino en lo que Dios nos dice en nuestro corazón. Así vamos a poder caminar. Por eso es que es una línea muy delgada. Y sí, tenemos que llevar nuestra vida por ese camino con Cristo, ¿sí? Luego, la voluntad de Dios se discierne con ayuda de la comunidad espiritual. En Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Somos parte del cuerpo de Cristo y Dios usa hermanos maduros llenos del Espíritu Santo para ayudarnos a ver lo que nosotros no vemos. ¿Sí? Esos consejos, esas oraciones, lo que recibamos, no van a ser del mundo, van a ir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se contradice. Si nosotros escudriñamos, no se va a contradecir. Porque nuestro orgullo nos hace tomar decisiones solos y desviarnos. Muchas veces solitos no queremos decir nada, porque sabemos que lo que queremos hacer no es bíblico, porque lo que queremos hacer no está en la palabra de Dios. Y a veces nosotros queremos ser independientes de Dios y nuestra decisión, aunque vaya con la palabra de Dios, porque nosotros sabemos y nos quedamos callados, nosotros creemos que tenemos la excepción, que Dios nos va a dar esa excepción para pecar, para irnos por el camino que sabemos que no es correcto. Entonces, Dios está sentado en su trono de justicia. La justicia de Dios siempre va a prevalecer y nosotros estamos haciendo las cosas bien de acuerdo a las leyes para tener la bendición de Dios, o estamos haciendo las cosas mal para tener una maldición de Dios. Entonces, nosotros mismos tenemos que enfrentarnos a quitar nuestras cosas de nuestra carne para que Dios nos lave
nuestro corazón para no caer y no perder nuestro rumbo en nuestra vida. ¿Sí? Luego, dice, la voluntad de Dios siempre nos conduce a parecernos más a Cristo. No más a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestra abuela, sí, los queremos mucho, sí. Pero nuestro fin, nuestra meta va a ser parecernos a Cristo. Él nos compró a precio de sangre, nadie más. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos está diciendo de que tenemos que llegar a parecernos cada día más a Cristo, un varón perfecto. A eso tenemos que llegar. La voluntad de Dios no es solo un destino, sino Él nos va formando. Él es como que si no, Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y acá lo puse en Jeremías 18, dice, el alfarero y el barro. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y dice luego, entonces descendí a la casa del alfarero y he aquí, allí estaba haciendo un trabajo sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, vino a Jeremías, no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. ¿Sí? Entonces nos dice que nosotros somos así, como barro. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo delante de mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Es lo que les decía, ¿no? Es qué estamos haciendo porque Dios está en su trono de justicia. Él nos enseñó en el Antiguo Testamento qué cosas podía hacer el pueblo para bendición y qué cosas para maldición. Dios es misericordioso, sí es cierto, pero no tenemos que jugar con los límites nosotros como cristianos. Nosotros una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos sella y como dice Arturo, Él nos va a ir guiando. Entonces nosotros debemos de estar prestos, atentos, rápidos a cuando el Espíritu Santo nos dice algo, es que no nos hacemos los sordos. Ya, mañana. Diezma, mañana. Estás en la iglesia, diezma, el próximo domingo, ¿no? Me olvidé de la cartera, me olvidé de la billetera, no encuentro el app, lo que fuera. Entonces, el Espíritu Santo nos está hablando y es paciente con cada uno de nosotros. Entonces, si sabemos, nos está diciendo, reúnete, ven a la iglesia, congrégate, sirve en la iglesia y nos está hablando de cosas específicas a cada uno de nosotros, tenemos que escucharlo, ¿sí? Cada decisión que tomamos conforme a la voluntad de Dios nos empuja a parecernos más a Jesús. En Efesios 4:15 tenemos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros discernimos su voluntad cuando la decisión que tomamos nos empuja hacia la semejanza con Cristo. ¿Sí? Dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Está clarísimo. ¿Sí? Cuando no entendemos la voluntad de Dios, confiamos en su soberanía.
Proverbios 3, 5, 6 dice. Muchas veces no entendemos. Entonces, la palabra nos dice, cuando no entendemos es, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Muchas veces estamos en situaciones que no sabemos qué hacer. Entonces ahí tenemos que acordarnos del Proverbios. Proverbios 3. Fíate en Jehová con todo tu corazón. ¿Sí? En estos momentos, Dios no nos pide comprensión, sino que confiemos en Él. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Él va a enderezar nuestros caminos, los nuestros y de toda nuestra familia que está caminando con Cristo. A pesar que pecamos, nos alejamos o no obedecemos, Dios siempre sigue siendo fiel y sigue trabajando con nosotros. Mientras que estemos acá en este mundo respirando, siempre Él nos da nuevas oportunidades. Siempre, nunca es tarde, como estemos, nosotros nos seguimos rindiendo a Cristo para que nos siga alabando, nos siga corrigiendo con su amor. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso es lo que nosotros le debemos de pedir a Dios, que nos enseñe a hacer su voluntad, rendir nuestra carne, nuestros deseos, todas las cosas que hemos estudiado, que creemos, que nos dicen, rendirnos a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer ya la oración final. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que tu voluntad es perfecta. Siempre es y es agradable, Señor. Tus planes son más grandes que lo que nosotros pensamos, porque tú eres más grande que nosotros. Hoy rendimos nuestro entendimiento y te pedimos, Señor, que nos des ese discernimiento en ti, Señor, que nuestros ojos estén anclados en ti, que nuestros oídos siempre deseen escuchar tu palabra, Señor. Señor Jesús, haznos madurar en nuestro carácter, Señor, en cada decisión que querramos, Señor, amemos y estemos gozosos en tu palabra, mi Dios. Limpia nuestras intenciones, limpia nuestro corazón, danos fe, Señor, para que esa fe nuestra mueva montañas y para vivir como dice tu palabra, que mayores cosas podremos hacer al permanecer en ti, Señor, para tu gloria. Queremos parecernos, Señor, como hemos leído, parecernos a ti, solo a ti, Señor, no querernos parecernos a las cosas del mundo, sino en ti, Señor. Guíanos en cada paso, Espíritu Santo, equípanos, Señor. Háblanos en todo momento, mi Dios. Que tu paz gobierne nuestro corazón, Señor. Que tu voz marque, Señor, nuestra vida. Que nos dirija nuestra ruta. Que toda nuestra vida sea el reflejo, Señor, de tu voluntad. Cámbianos, Señor, para que podamos vivir tu palabra y podamos modelar, Señor, a todo aquel que no te conoce. En el poderoso nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.